Entonces hoy vamos a hablar bajo el tema los fariseos, un enemigo de la visión. ¿Cómo se llama el tema? Los fariseos son un enemigo de la visión. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esa palabra fariseo, ¿verdad? Y a alguien se la han dicho, ¿verdad? Usted ha escuchado de repente que alguien dice, vos sos un fariseo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva esta noche a hacernos una pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos, verdad? Pero vamos a ir a las Escrituras, al libro de San Lucas, capítulo 15 y versículo 1. Vamos a leer ahí unos 2 versículos para tomar de base esa palabra y entender algo muy importante, que en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad?, van a haber también enemigos que van a querer estancarnos, detenernos y que no podamos avanzar más. Lucas capítulo 15 versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírles. ¿Qué dice el 2? Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes dijeron eso? Los fariseos y los escribas. Usted siempre va a encontrar que en la historia de Jesús, que donde quiera que andaba Jesús, también ahí andaban fariseos. Dicen amén conmigo. Estaban también los saduceos y andaban también los escribas. Ya hemos hablado aquí de los saduceos, de los escribas. Hoy vamos a hablar de los fariseos. ¿Estamos aquí? ¿Me dice amén? Estos fariseos siempre estaban ahí. Jesús estuvo rodeado siempre de fariseos. Los fariseos siempre van a estar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta en los tiempos de Jesús. Era un grupo de personas, muy conservadoras, por decirlo así, ultra conservadoras. O sea, se iban al extremo. Pues en los tiempos de Jesús, esta secta, habían ellos adquirido algunos manuales que los habían sacado de las mismas escrituras. Ellos se consideraban ser muy entendidos en la palabra del Señor, y ellos estudiaban mucho la Biblia y sacaban sus propias conjeturas, sacaban sus propias interpretaciones de la Biblia, y habían hecho 2 manuales de los cuales, ¿verdad?, los utilizaban para instruir a sus seguidores. Estos manuales pues eran conocidos como el Talmud y el Mishnah. El problema no era que tenían esos escritos ahí, esos manuales. ¿Cuál era el problema? El problema era que ellos le habían dado más autoridad a estos manuales que a la Biblia misma. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos se dirigían por eso y se ponían de acuerdo para hacer ciertos acuerdos dentro del grupo de ellos, y les gustaban que esas cosas que se hablaban, que se decían y que si eran dichas por ellos, pues tenían que hacerse al pie de la letra como ellos lo habían dicho, aunque no tuvieran mucha relación con lo que la palabra del Señor enseñaba. ¿Cuántos vinieron y me dicen amén esta noche? Entonces ellos eran considerados un grupo de personas en el ministerio de Jesús muy confrontativa. Eran los que siempre estaban opuestos a la visión que Jesús tenía. Jesús hacía algo y ellos andaban viendo en qué lo agarraban. Ellos eran de los que no entraban, dice la Biblia, vamos a llegar ahí, dicen que no entraban a la visión de Jesús ni dejaban que otros se metieran. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces ese era el espíritu que gobernaba en ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces siempre estaban ahí detrás de Jesús, pero viendo a ver qué hacía mal Jesús, o qué cosas, en qué lo agarraban, ¿verdad? A Jesús lo seguían las multitudes. El reino de Dios así es, como una semilla de mostaza que un hombre sembró en el huerto. Nació la planta, creció, se hizo un árbol muy grande, de tal forma que las aves de los cielos vinieron y hicieron nido. Entonces el ministerio de Jesús empezó con él, con Juan el Bautista. Luego viene él, su ministerio, y así empezó. Eran 12, después eran ¿cuántos? Eran 70, después eran 120, 3,000, 5,000. Después, hermanos, dice la Biblia que eran multitudes. Amén, hermanos. Y luego por último se menciona que eran los que trastornaban el mundo entero.
Así se habla la Biblia. Pero ellos, al ver el ministerio de Jesús, que iba en un avance, que iba en un crecimiento, lo que más querían era detenerlo, estancarlo, y siempre andaban ahí detrás de él. Estamos aquí, me dice amén. Entonces, los fariseos se consideraron ser el grupo que más confrontó a Jesús y que más estaba empecinado en ¿qué? En detener la visión de él. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué significa la palabra fariseo? Fariseo, hermanos, de acuerdo a la etimología de la palabra, significa separado, apartado. Ellos se formaron unos conceptos dentro de su vida que se sentían ellos ser personas extremadamente santificadas, obedientes a Dios. No había nadie como ellos. Manejaban unos conceptos, pero extremadamente fuertes dentro de su vida, y yo quiero que estudiemos un poco acerca de ello. Entonces, se daban a conocer por ser, ¿verdad?, muy santos. Estamos aquí, muy obedientes, y porque no había nadie como ellos. Entonces, los fariseos en la actualidad, diga conmigo, en la actualidad, son representados por un grupo de personas que se oponen a una causa. Donde quiera que haya una institución, van a haber ahí fariseos. Las escuelas, ¿verdad?, los que manejan el gobierno escolar, allí hay un fariseo. En las empresas, allí hay fariseos. Donde quiera que haya una institución, la iglesia no es la excepción. Ahí hay fariseos. ¿Qué son estos? Es un grupo de personas que no están de acuerdo con las causas, con los proyectos, con las cosas que están haciendo, y entonces el problema no es que no están de acuerdo, sino que aparte de que no están de acuerdo, ellos hacen algo, y es resistir a las cosas que se están haciendo. ¿Cuántos vinieron y dicen amén? ¿Por qué razón? Porque creen tener la verdad. Ellos creen que solo ellos tienen la verdad, y al no hacer las cosas que ellos piensan que deben de ser las cosas, entonces ellos vienen, ¿verdad?, y lo que hacen es resistir, porque no se están haciendo las cosas como ellos piensan. ¿Estamos aquí? Entonces, como no se hacen las cosas como ellos piensan, como ellos dicen, como ellos creen, de acuerdo a sus creencias, entonces ellos, ¿qué hacen? Se ponen en resistencia y están ahí siempre confrontando a las autoridades. Póngale que al maestro, al jefe de trabajo, al presidente de la república, al alcalde, y entre la iglesia, al pastor, a los líderes, y están, ¿verdad?, confrontando siempre. ¿Y qué dice la Biblia? Que en los versículos que leímos que pasaba, capítulo 15, verso 1, se acercaban, dice, a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense que la gente que seguía a Jesús era gente, ¿qué? Pecadora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que viene a la iglesia y dice, es que ahí solo gente pecadora, y dice, gente que anda mal, dice, por eso no quiero estar yo ahí, dice. Pues esa es la gente que sigue a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué le quiero decir? A Jesús dice que lo seguían los publicanos. Ya le he dicho yo a usted, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, para ofender a alguien fuertemente, ¿cómo le decían? Le decían publicano. Al decirle publicano, le estaban diciendo de todo. Amén, hermanos. Entonces dice que esa gente era la gente que menos se quería. ¿Por qué razón? Porque el imperio de Roma, ¿verdad?, los gobernantes les habían dado a ellos una concepción donde ellos podían cobrar los impuestos, ¿verdad? Y era un trabajo que ellos legalmente lo habían adquirido, y el problema no era que trabajaban para el gobierno romano, sino que ¿cuál era el problema? Que ellos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, pero ¿qué pasaba? Ellos tenían la facultad de aumentarle los impuestos a alguien y quedarse ellos con la diferencia, y por lo general lo hacían. Los publicanos eran gente que tenían billetes, pero era dinero que lo habían sustraído ilegalmente. ¿Cuántos están aquí? Entonces, la gente lo sabía, y entonces al darse cuenta que eran corruptos, nadie los quería. Entonces, pero cuando Jesús viene, dice que se acercaban, ¿quiénes? Los publicanos, y ¿quiénes más? Los pecadores. Entre ellos, ¿quiénes? Los ladrones. Amén, hermanos. Ladrones, prostitutas. La Biblia habla del tipo de gente que se le acercó a Jesús. Entonces, cuando los fariseos miraban qué tipo de gente seguía a Jesús, ¿qué decían ellos? Diga conmigo, murmuraban.
Es una característica principal del fariseo, siempre está murmurando. Toca el que está al lado y dígale, tú no vayas a ser uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Entonces las personas que son influenciadas por ese espíritu farisaico, hermanos, tienen es eso de que por todo están murmurando. Amén, hermanos. ¿Qué pasaba con estos, dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas, dice, murmuraban? ¿Y qué era lo que decían? ¿Cuál era la murmuración de ellos? Dice, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Este es uno más de ellos. Amén. Mire cómo los tolera ahí los anda con él. Ahí andaba Jesús a Mateo. Sabían que Mateo era un recaudador de impuestos. Amén, hermano. Ahí lo andaba y decía, miren, ahí anda con ellos. Oigan, ¿dónde va a estar hoy? Donde Saqueo, aquel chaparrito, pero hasta el nombre, ¿verdad? Saqueo. ¿Cuántos están aquí? Ahí va a estar y con ellos va a comer ahí. ¿Quiénes andaban ahí? Los fariseos, y murmuraban. Entonces, un aspecto fuerte en las personas que murmuran, que son influenciados por este espíritu de fariseo, ¿verdad? Que siempre están confrontando la autoridad, siempre están echándole la culpa hasta de los pecados de otros. La culpa se le echan al que está dirigiendo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel es el que anda mal y dicen, el pastor es el responsable, el líder es el responsable, él es el que le tolera. Siempre están, ¿qué? Murmurando. Diga conmigo, murmurando. Entonces, ese tipo de cosa, creo que todos hemos tenido esa tentación. Creo que nadie se puede librar de una tentación de murmurar contra algo que no está de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Dicen amén conmigo? Entonces los fariseos, ellos tenían conceptos. Con los pecadores no podemos estar, mucho menos comer con ellos. Dios nos libre de eso, porque ellos eran tan santos que no se podía, ¿verdad?, relacionar, porque por eso se llamaban fariseos. Ellos eran separados del pecado. Y cuando Jesús vino ¿a qué? Dice que vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. ¿A quiénes más? ¿Verdad? A los que estaban mal, los que se habían perdido. Entonces, podemos ver entonces que este espíritu, ¿verdad?, está metido dentro de la iglesia también. Y ese tipo de personas que se deja influenciar por ese espíritu farisaico, ¿verdad?, que siempre está observando y confrontando las cosas que están haciendo. Se están haciendo proyectos dentro de la obra del Señor. ¿Verdad?, se levanta un programa de evangelismo. Ahí está murmurando que eso no es así, que pues esa gente que lleva, que hay que prepararla, que hay que hacer esto, y entonces son de las personas que no entran ni dejan que otros se metan. Estamos aquí, me dice amén. Entonces, ojo, cuando estemos al par de un fariseo, te va a querer estancar, te va a querer detener, te va a querer hablar mal de la autoridad, te va a querer decir, ¿verdad?, de que las cosas están mal, porque las cosas verdaderas, él sí sabe cómo son. Lo raro es que nadie está dirigiendo, dicen amén conmigo. Ni él se está dirigiendo, ¿verdad? Pero él sí sabe cómo son las cosas. No son así como las hace todo el mundo. Son como él dice, pero no hay fruto. Estamos aquí, me dice amén. Yo quiero ver entonces que miremos algunos aspectos que rechazó Jesús de los fariseos. Y entre ellos quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 23, que hay todo un capítulo ahí para que usted lo lea en la casa y vea las muchas características, las múltiples características que tienen los fariseos. Jesús habló de los fariseos muchas cosas. Estamos aquí, me dice amén. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es esto. Jesús siempre confrontó también a los fariseos. Mire cómo dice en Mateo 23, 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos nomás, porque ese capítulo es largo. Y todo el capítulo habla acerca de los escribas y de los fariseos. ¿Estamos aquí esta noche? Dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
Estos temas Jesús no los dejaba por un lado. Por eso es que aquí los predicamos también. Dicen amén conmigo. Jesús hablaba de estos temas. Y dice que Él les dijo a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿cómo les dijo? Versículo 2. En la cátedra de Moisés, dice, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dijo Jesús? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo son ellos? Dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas, dice, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres. Pues ensanchan, dice, sus filacterias y extienden, dice, los flecos de sus mantos. Escuche bien. Y aman, dice, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen como Rabí, Rabí. ¿Cómo son los fariseos entonces? Estamos aquí esta noche. Son gente que siempre están hablando de las cosas que se deben hacer, pero ellos nunca los va a ver proyectado a usted. Tienen frases así como aquellas que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, yo para ir a hacer algo que no lo voy a hacer bien hecho, mejor no lo hago. ¿Qué le parece? Estamos aquí. Yo para ser como fulano, mejor no soy nada. Son expresiones de personas que están siendo influenciadas por un espíritu del fariseo como este. Estamos aquí, me dice amén. Entonces Jesús dice que les decía a quienes, a la gente y a sus discípulos les enseñaba al respecto. Y la intervención de Jesús era ¿para qué? Para que los discípulos aprendieran al respecto. Entonces, lo primero que Jesús, yo noté ahí que Jesús, ¿verdad?, rechazaba, uno de los aspectos que Jesús rechazó de los fariseos, que era la hipocresía. Usted lee el capítulo 23 en adelante, usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones les llamó hipócritas. Amén, hermanos. Yo creo que esa palabra todos la conocemos. ¿Qué significa? Hipócrita, ¿verdad? De acuerdo a la etimología de la palabra, habla de un actor de escenario, ¿verdad? Usted ha visto las telenovelas, las películas, ahí salen hombres, ¿verdad?, con unas batas, con sus herramientas ahí como que si fueran doctor, hacen una cirugía, salen sudados, pero en la vida real, nada que ver, son actores de películas, de telenovelas. Dicen amén conmigo. Entonces ellos no saben nada de eso, se aprendieron un guión en la película, en la novela, y ya lo hicieron, y la gente dice, qué calidad de doctor ese, ¿verdad? Cómo le salvó la vida a ese. Hay gente que hasta llora viendo películas, novelas, y entonces se las cree, un montón de cosas. Entonces es un actor nomás de escenario. Un hipócrita es alguien que finge ser algo, tiene una fachada externa nomás. Alguien está aquí, me dice amén. Un fariseo, una persona, ¿verdad? Solo es que usted le mira, que usted lo mira de lejos, y es como aquella higuera que vio Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice que tenía hambre, y cuando vio la higuera dijo, se fue el hambre, ¿verdad? Pero cuando llegó a la higuera a buscar el fruto, que habían hojas solamente, puras hojas. El fariseo es representado como la higuera. Dicen amén conmigo. ¿Por qué razón? Porque de lejos o de cerca usted lo mira, ¿verdad?, un árbol, usted lo mira que es un cristiano metido, lleno, pero cuando usted le busca fruto, hay higos pero agrios, uvas ácidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Que no son comestibles, son venenosas más bien. Jesús llamó a los fariseos, les dijo, generación de ¿qué? De víboras. ¿Por qué víboras? Porque caminan pando para empezar. Dicen amén conmigo. Son animales de sangre fría, para decir las cosas, no andan con cosas. Yo no le voy a decir la verdad, porque no hay en ellos ¿qué? No hay amor. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay compasión, y se buscan solo citas bíblicas donde le dan, ¿verdad?, directamente a la yugular a los demás. Son de sangre fría, si son las serpientes, de sangre fría, viven en lugares áridos. ¿Qué más? Caminan pandos. ¿Qué más? Ya le he hablado de usted de las características de una víbora, ¿verdad? Tienen colmillos y muerden.
¿verdad? Por detrás, ¿verdad? En el calcañar muerden. Y el problema no es que muerden, tienen un veneno que si usted no le anda águila, se muere. Dígale que está a la parte, tened cuidado con los fariseos. ¿Cuántos están aquí esta noche? Vale que hoy no vinieron, si no ya se hubieran levantado murmurando aquí. Creo que el que está al lado, dígale, gloria al Señor, dígale, vamos. Miren qué importante es esto. Estamos hablando de que los fariseos se caracterizaban por ser, ¿qué? Hipócritas. Todo ese capítulo 23 de Mateo le habla acerca de la hipocresía de los fariseos. Ponían cargas a la gente que en ellos mismos podían llevar. Le decían a la gente cómo tenían que andar, pero ellos siempre andaban mintiendo, haciendo cosas, ¿verdad? Poniendo excusas y diciendo un montón de cosas. Nunca hacían las cosas, no estaban metidos en la visión. Dicen amén conmigo. Pero siempre andaban opinando de las cosas que ellos miraban malas, de las creencias que ellos tenían, que así tenía que hacerse. Cuando Jesús vino, Jesús les viene enseñando, no son los conceptos así como ustedes piensan. Mientras ustedes desechan al pecador, al publicano, lo juzgan, yo quiero comer con ellos, yo quiero, ¿por qué? Porque me los quiero ganar para el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Que Él no venía por alentados, que Él no venía por gente santa. ¿Por quién venía Él? Por enfermos y por pecadores. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Entonces, pero uno a veces ha sido formado de una forma y en estos tiempos algunos conceptos tenemos que desaprenderlos porque no estamos avanzando en la visión que Dios quiere que vayamos. No estamos dando el fruto que realmente Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Entonces, es importante este tema para nosotros. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Otro punto importante que vemos en el rechazo de Jesús hacia la actitud de los fariseos era el legalismo. Y yo quiero que lo miremos en el libro de Lucas. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15. Y les voy a hablar de una historia muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? El capítulo 15 habla de 3 parábolas que Jesús contó. Estamos aquí, me dice amén. Diga conmigo 3. Ahora, ¿por qué Jesús contó esta parábola? La primera parábola, ¿cuál es? La parábola de la oveja perdida. La segunda parábola habla de qué? De la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola, ¿cuál es? La del hijo pródigo, el hijo que se perdió también. Entonces, habla de la oveja que se perdió, de la moneda que se perdió y de ese muchacho también que se perdió, vivió perdidamente. ¿Dicen amén conmigo? Ahora, ¿qué lo llevó a Jesús a contar estas 3 parábolas? Ya leímos los 2 primeros versículos. ¿Qué dicen los 2 primeros versículos? Que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, ¿para qué? Para oír a Jesús. Y entonces los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y por eso les habló él estas 3 parábolas, ¿verdad? Donde habla de un pastor, ¿verdad? Que deja las 99 por ir a buscar a una que se le perdió. Un alma es importante en el reino de Dios. ¿Alguien dice amén conmigo? Pero el fariseo dice, si se va una, vienen 4, dice, porque él no tiene sentimiento por las almas. Alguien vino esta noche y me dice amén. Frases como esa, ¿verdad? Que se vaya. Pero Jesús no. Jesús dice que Él dejó las 99 y se fue a buscar la que estaba perniquebrada. Se fue a buscar al pecador, ¿verdad? Habla también de la moneda perdida. ¿Alguien está aquí? Me dice amén. Lo valioso que es, ¿verdad? En el reino de Dios, un alma. Entonces, pero también habla del hijo pródigo. El hijo pródigo, ya conocemos la historia, se fue, vivió perdidamente. Y esa parábola habla de 3 aspectos. Estamos aquí, me dice amén. Primero, habla de la condición de un hijo rebelde. El problema no es que nos rebelemos, porque todos somos un potencial en rebelarnos, en ponernos en rebeldía. El problema es que permanezcamos en esa rebeldía. El hijo pródigo, él se rebeló, pero allá reflexionó y se dio cuenta que él estaba en un pecado horrible y dijo, yo no solamente he pecado contra mi padre, he pecado contra el cielo, refiriéndose a Dios. Dicen amén conmigo. Dijo, no puedo seguir así, voy a regresar a la casa de mi padre. Habla también de un padre entonces. ¿Cuántos dicen amén? Un padre amoroso que no estaba esperándolo para castigarlo, para juzgarlo. No, al ver la condición de su hijo que se había ido en rebeldía, pero que regresó,
reflexionando de su pecado, regresó. Dice que él lo recibió como con un abrazo. ¿Por qué? Porque su condición era una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora yo le quiero hablar del tercer personaje de esa parábola. ¿Cuál es ese? Lucas capítulo 15, versículo 25. Ahí habla del hermano mayor. ¿De quién? Del hijo pródigo. ¿Estamos aquí? Me dice amén. Versículo 25. Y su hijo mayor, dice, estaba ¿dónde? En el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó, dice, ¿qué oyó? La música. ¿Y qué más? Las danzas. Ponga atención a eso. Lo primero que él oyó cuando regresó del campo, ¿dónde estaba? En el campo. Regresó y escuchó ¿qué? La música y las danzas. Verso 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre, le dice, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó? Se enojó. ¿Y qué pasó? No quería entrar. ¿Se acuerda de esa actitud? ¿De quién es la actitud? Que no quieren entrar. Amén, hermanos. No quería entrar, dice. Y salió su padre, dice. Por tanto su padre, dice, y le rogaba que entrase. ¿Qué hacía el padre? Entrar, rogándole. ¿Y qué dice el 29? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Diga conmigo, estaba murmurando. Tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, le dice, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30. Pero cuando vino este tu hijo, oiga cómo le dijo, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo, el ternero más gordo que está ahí, lo has hecho matar para hacerle banquete, comida. Y dice el 31, que le respondió. Él entonces le dijo, el padre le dijo, ¿a quién? Al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo. Amén, hermanos. Y todas mis cosas, le dice, ¿qué? Son tuyas. Ya la parte de aquel ya se la dice, la gastó, es problema de él. Todo lo que aquí hay es tuyo. Esa es la parte tuya. Mas era necesario, le dijo, hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, amén, hermano, este tu hermano, le dice, era muerto y ha revivido, se había perdido y es. ¿Se acuerda por qué Jesús está contando esta parábola? Porque los fariseos habían murmurado que Jesús con pecadores andaba y comía con ellos. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Entonces, entre las características, esta parábola, el hijo mayor representa ¿qué? El legalismo de los fariseos, que estaban ellos faltos de misericordia, faltos de amor dentro de su vida. Estamos aquí, me dice amén. Aunque estaban ahí en la casa, pero dice que él estaba allá en el campo. Así pasa con los fariseos, porque ellos son legalistas. Diga conmigo, legalistas. Tienen sus leyes, y de sus leyes no hay nadie que los saque. Dice, yo así soy, dice, y a mí no me gusta que las cosas me las cambien, yo quiero, son legales. Dijeron a las 7, dice, mire, 7 en punto estoy aquí. Diga conmigo, legalistas. ¿Es malo ser puntual? No. ¿Es malo ser legalista? Sí. Porque ya le voy a explicar cuál es el problema. Estamos aquí, me dice amén. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que este estaba en el campo, dice. Fíjense que mientras él estaba en el campo, en la casa había programado una fiesta. Dicen amén conmigo. ¿Por qué se había programado esa fiesta? Porque el hijo menor se había ido, se había perdido y había vuelto. El padre, que era su padre, estamos aquí, hermano, estaba contento de que su hijo había regresado. Y entonces eso habla del gozo que se produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dicen amén conmigo. Entonces, mientras el padre está contento y manda a preparar banquete, hacer una fiesta, el hijo está allá. El fariseo está por allá, porque ese hermano mayor representa al fariseo. Estamos aquí, y el legalismo que ellos tienen. Entonces, mientras en la casa hay fiesta, él anda ya retirado. Los fariseos nunca están pendientes de lo que está pasando en la iglesia, porque ellos dicen, yo los miércoles yo no voy a la iglesia, ¿verdad?
aquí me voy a quedar yo, aquí oro, aquí yo prendo la televisión, aquí. Pero yo los miércoles dije que no voy, los viernes no, yo voy a congregarme tales días. A mí que no me metan a los grupos, yo para esto, mire, son legales con lo que dicen. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque no entran en la visión, no se meten. Ellos siempre están confrontando ahí, viendo y resistiendo a lo que se está haciendo. ¿Alguien viene esta noche? Entonces es importante saber esto, porque alguien también se puede frustrar en el liderazgo. De repente estás liderando un fariseo y no le vas a sacar carrera. Dicen amén. Jesús los reprendía y a la vez él continuaba. Él no se quedaba ahí con un fariseo. Él le respondía, porque quienes lo buscaban eran ellos para atacarlo. Y al final Jesús los dejaba ahí y seguía el camino, porque hay que avanzar. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El diablo sabe que no le queda mucho tiempo y entonces él anda matando y destruyendo y haciendo cuantas cosas. La iglesia tenemos que saber que no tenemos mucho tiempo también aquí. Tenemos que salvar las almas, arrebatarle las almas al infierno mismo. Tenemos que seguir buscando ¿quiénes? Los pecadores, los publicanos, aquellos que andan más mal que mandados a hacer. Esos son los que necesitan a Dios, porque ahí se mueren, van para allá, derecho a la caldera, dijo alguien por ahí. Dicen amén conmigo. Entonces, estaba en el campo, en la casa había fiesta, y en esa fiesta que había, música. Yo no sé, pero los fariseos tienen ese. El cristiano que es influenciado por este espíritu, siempre la agarra con los músicos y con los que danzan. ¿Cuántos están aquí? Usted va a ver eso, que es una característica. Si predican, le tiran leña a los músicos. Por algo de hacer, los músicos tienen que cuidarse más. ¿Cuántos dicen amén? La agarran con los de la danza, ¿verdad? Y miren a los hipotes, dan un montón de güirros. Nah, eso no es de Dios. Diga conmigo murmurando, ¿verdad? Un montón de güirros ahí chorreados. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero yo estoy seguro que si fueran sus hijos, si fueran los hijos del fariseo, él estuviera feliz verlos ahí brincando y que sea. Dicen amén. Porque es mejor que estén dentro de la iglesia. De repente no han tenido una conversión, pero un día de aquí del ministerio de danza han salido líderes que están predicando en grupos. Ya no están en la danza, están sirviendo en otras áreas. Pero ahí empezaron. Pero usted a un fariseo le puede explicar lo que le expliquen, nunca le va a entender. No, lo de Dios es sagrado. El púlpito lo cuidan más que mandó a hacer. Estamos aquí, ¿verdad? Yo he ido a lugares que me bajo del púlpito. Aquí les voy a predicar, digo, porque estos va y me dicen que porque ando con un jean, ¿verdad? Entonces mejor me bajo. Desde aquí les voy a predicar porque mi deber es predicar la palabra. Dicen amén. Porque como tienen las prácticas de lo que era sombra un día en el Antiguo Testamento, de lo que sería en el Nuevo Testamento. Dicen amén. Entonces, ¿qué pasaba? Este hijo mayor oyó que la música y las danzas allá. Amén, hermanos. ¿Y qué pasó? Ni siquiera se acercó y se metió y dijo, voy a ver qué pasa. No. Dice que le preguntó a uno qué es lo que está pasando ahí. Es que tu hermano, le dice, menor, ha regresado y tu papá mandó a matar ¿Y qué hizo él? Gloria a Dios, ¿verdad? Vino mi hermano. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué hizo? Diga conmigo, se enojó. Otra característica. ¿Quiere saber usted si usted está siendo influenciado de un espíritu de fariseo? Usted se va a enojar porque otro anda mal. Enójese porque usted anda mal, pero otro, ese tiene que darle cuenta a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén más fuerte? Una característica, se enoja porque dice, la obra de Dios no tiene que ser así, pero ahí el pastor, pero ahí el líder, y empiezan la guerra y terminan enojados y se van a encuevar por allá y no entran ni dejan que otro entre. ¿Cuántos me están entendiendo? Pues hay personas que se enojan, pero ni el Señor se enoja. Dicen amén. Porque eso habla esa parábola, que él se enojó y dice que no quería entrar. No quería, se pone en una actitud de rebeldía y dice, yo no entro. Hay que ver ellos cómo hacen, cómo salen con esa fiesta, pero yo no entro. Y dice que el padre, ¿están aquí conmigo? Salió a qué? A rogarlo, entra hombre,
estamos de fiesta. Vení, mira, el becerro quedó rico, lo vamos a comer, lo vamos a disfrutar. Usted va a ver que hay gente que mientras los de la danza están aquí, ¿verdad? Y no es a nosotros la gloria, sino a ti. ¿Cómo es, Roser? No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Y yo te estoy viendo, bravos, no quieren entrar. Y el músico dice, levante las manos, adore a Dios. No entra, está enojado, le molesta porque hay una hermana ahí vestida con un pantalón. Está enojado porque la hermana se pintó una ceja. ¿Cuántos me están entendiendo? Está enojado porque bueno, ¿por qué no se enojan? Se enojan por todo, no se pueden gozar. El hijo mayor estaba ahí y le rogaba el padre, entra. Y va, y tanto le insistió que se atrevió a ¿qué? A confrontar al padre. Estamos aquí. ¿Qué le dijo? Entra, mira, vení, gozate. Y le dijo, qué barbaridad la tuya. Se lo voy a parafrasear un poco. ¿Cuánto tiempo tengo yo de estar aquí contigo? Nunca has mandado a matar un cabrito para mí. Pero este tu hijo. Oye, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Este tu hijo, le dijo. No le dijo, este mi hermano. Este tu hijo se fue a malgastar, a despilfarrar tu dinero con prostitutas por allá, y tú lo recompensas, ¿qué? Matándole un becerro. Estás mal. Al Padre, ¿usted sabe quién representa al Padre? Amén. A Dios. El fariseo se cree más que Dios y le dice, qué barbaridad la tuya. No, o sea, las cosas santas las estás utilizando para gratificar a este que viene de hacer lo malo allá. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hijo, le dice. Hijo, qué importante es esto, hermano. Estos temas incomodan muchas veces. ¿A quién? Al que está siendo influenciado por ese espíritu, pero farisaico. Dicen amén. Pero el que tiene el amor de Dios, la pasión de Dios dentro de su vida, se da cuenta que vamos a tener que convivir con ciertas personas que vienen con yo digo mal testimonio. Ellos dicen, tengo un buen testimonio. Yo era ladrón, dice, ese es mal testimonio. ¿Verdad? Pero la gracia y la misericordia de Dios los abrazó y uno no los va a poder tolerar. Estamos aquí, me dice amén. Cuando es el Señor que cambia y transforma la vida de las personas. Alguien vino esta noche, me dice amén. Entonces, ¿qué pasó? Hijo, le dice, tú siempre, ¿verdad? Has estado conmigo, es cierto. Yo quiero decirte algo, todo lo mío, le dice, es tuyo. Si no te has comido un cabrito es porque no has querido. Entonces hay gente que dice, llegando viene ese hermano y ya lo pusieron a predicar. Yo tengo añales de estar aquí, nunca me he puesto murmurando. Amén. Entonces mi hermano que me dice, hermano, a mí que nunca me ha puesto a predicar a mí. Y ¿usted quiere predicar? Sí, pero en la lista de tal día usted predica. Desde la casa, hombre. ¿Cuántos estamos aquí? Amén, más fuerte. Pues sí. Pero hay gente que anda murmurando, anda haciendo estas cosas. Entonces dice, ¿verdad? Todo lo mío es tuyo. Amén. Pero tu hermano, le dice, mira, y se la devolvió. ¿Cuántos dicen amén? Mientras él dijo, tu hijo. Sí, él le recuerde, pero también es tu hermano. Diga conmigo, también es mi hermano. Tu hermano se había muerto y ha revivido. Amén, hermanos. Se había muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. O sea, gozate porque tu hermano se había perdido. ¿Qué vale más? ¿La vida de una persona, el alma de una persona? O simples cosas materiales que se pueden reponer. Estamos aquí, me dice amén. Entonces Jesús estaba reprochando o rechazando la actitud de estos fariseos, y entre ellos la hipocresía, y número 2, el legalismo. Dicen amén conmigo. Y número 3, la falta de misericordia que había dentro de ellos. Yo aquí finalizo.